Este es el primero de una serie de videos en donde hablaré acerca de la experiencia en China desde un enfoque o desde un punto de vista criminológico, político y social, am, haciendo un poco de análisis acerca de las diferencias culturales, políticas y sociales que se viven en China y que tienen un impacto o que tienen una consecuencia directa en la cuestión criminológica, en la cuestión de la percepción de seguridad que se vive aquí en la República Popular de China. Sin más, vamos a entrar directamente al análisis acerca de la situación que se vive aquí en China. Pensar en la dicotomía colectivismo-individualismo puede parecer un poco insuficiente y simplista. Sin embargo, para los propósitos de los siguientes videos, tendré que cometer el pecado de conformarme con ella. Citando al profesor Julio Díaz Vázquez en su artículo titulado China, otro modelo de socialismo, las transformaciones en China han tendido a la salvaguarda de un estado de partido único y no a la copia de los valores de la democracia liberal. En China se mantienen valores profundamente distintos a los nuestros, una manera muy particular de ver la realidad. Una de las principales diferencias es la siguiente. En China se piensa constantemente en el bienestar del grupo. Tienen una visión pragmática de la realidad y ese pragmatismo lo enfocan en mejorar la vida de los suyos. ¿Y quiénes conforman los grupos de pertenencia chinos? En primer lugar está la familia. Aún hay una alta cantidad de familias nacidas bajo la política del hijo único. Por lo tanto, la familia estaría integrada por el padre, la madre, el hijo y sus 4 abuelos. Este sería el primer grupo de pertenencia de un individuo. Sin embargo, más adelante, en una etapa universitaria prelaboral, el segundo grupo de pertenencia está conformado por amistades y compañeros de estudio. Para una persona es importante formarse una red de amistades sólida, que le ayudará en un futuro para lograr un mayor desarrollo profesional. El último grupo de pertenencia, por darle un nombre, sería el ser chino propiamente dicho, es decir, la pertenencia a su nación, a su cultura. Por supuesto, como en cualquier sociedad, dicha dinámica no sigue una precisión matemática, es decir, es posible la existencia de otros grupos de pertenencia, como por ejemplo, pertenecer a la misma institución laboral. Sin embargo, la dinámica dentro del grupo seguirá los mismos valores y objetivos, siempre enfocados al bien común. Dentro de estos grupos se ejercitan valores muy particulares, que pueden llegar a ser chocantes a los valores predominantes en países de ideología liberal. En China se cree firmemente en la obediencia, sumisión y sacrificio. Sobre este último, el sacrificio, no lo ejercitan como este sacrificio ritual cercano al misticismo, en el cual se sacrifica a uno mismo esperando atraer la buena fortuna. Más bien, es un sacrificio pragmático, algo así como me sacrifico por el bien del grupo, lo cual a la larga redundará en una mejora en mi propia calidad de vida. En cuanto a la obediencia y a la sumisión, a los niños se les educa a obedecer a sus mayores y a las autoridades. Los padres ofrecen su sacrificio a cambio de obediencia por parte de los niños. La misma actitud se tiene en función de las autoridades como la policía o el ejército y por el gobierno mismo. Estos valores pueden dar lugar a conductas muy curiosas. Por ejemplo, salir a buscar taxi en hora pico puede ser muy frustrante. Un chino rara vez te cederá el taxi, y no es bajo la conciencia de primero yo, sino no quiero llegar tarde, ya que voy a perjudicar a los míos. Criminológicamente hablando, esto se ve reflejado en un vandalismo prácticamente inexistente y en una sensación de seguridad muy amplia, del tipo de seguridad en el que puedes salir a caminar a altas horas de la noche, solo, sin el temor de ser asaltado. Para ilustrar un poco más, les contaré la anécdota de la bicicleta. La anécdota de la bicicleta es la siguiente. Tengo una bicicleta que dejo comúnmente abajo del edificio porque yo vivo, bueno, en aquel entonces vivía en el sexto piso.
Entonces yo la dejaba abajo del edificio, afuera, sin el candado, o sea, sin asegurar la bicicleta. Entonces, durante 2 meses aproximadamente, iba y venía del trabajo y yo dejaba la bicicleta allá afuera sin ningún tipo de candado. Después de esos 2 meses, regreso un día y no encuentro la bicicleta donde yo la había dejado. Para mis adentros pensé, bueno, finalmente sucedió, finalmente me la robaron, alguien se la llevó. Después de 2 meses, pues ya es demasiado. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que caminando 2 edificios más adelante, me encuentro la bicicleta afuera de un edificio, ahí, estacionada. Entonces, pues me la traje, la puse adentro del edificio donde tenemos un área especial para almacenar nuestras cosas y le pongo un candado. Eh, ¿Qué fue lo que sucedió? Aparentemente, alguien después de tanto tiempo vio la bicicleta allá afuera, la utilizó, regresó y la dejó afuera de su edificio, que era 2 edificios más adelante que el mío. Se podría considerar que es la misma área, la misma manzana. Pues bueno, esa es la anécdota de la bicicleta. 2 meses sin ningún tipo de candado, sin ningún tipo de restricción. Con esta serie de videos pretendo documentar la realidad política, social y criminológica que se vive en la República Popular de China. Eh, si te gustó el video, si crees que aporta algo nuevo, algo interesante, compártelo. Y si tienes alguna sugerencia del formato o de lo que puedo agregar en el video, por favor, deja un comentario. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.